¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de la materia de Tratado de Libre Comercio. Bueno, recuerden, fondo superior se encuentra el chat donde deben de poner su nombre y presente. Si alguien obviamente no pone su nombre y presente, lo más probable es que no sea de esta clase. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño eh, texto informativo sobre el Tratado de Libre Comercio. Y posteriormente hubo alguien que estaba interesado en conocer el Tratado de Libre Comercio completo, lo vamos a mostrar, y información relacionada con el Telecán, bueno, mejor conocido como TEMEC, que es lo más reciente y sería lo más interesante, ¿no? Así es que vamos para allá. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es muy conocido. Obviamente ya vieron con anterioridad que existen muchos tratados que México tiene, muchos acuerdos, pero bueno, la mayoría nos vamos al Tratado de Libre Comercio. El 17 de diciembre de 1992, así es que ya tiene bastante tiempo, pero entró en vigor el 1 de enero de 1994. A partir de la firma del Telecán, los tres países han trabajado conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. En pocas palabras, a los tres países, bueno, les tiene que beneficiar. Por ahí menciona que en el 2012 el comercio trilateral ascendió a 1.56 billones de dólares estadounidenses, cifra récord, experimentando un crecimiento del 265% desde su entrada en vigor. Actualmente México es el tercer socio comercial de Canadá, así es que bueno, somos el tercer lugar. Después dice Comisión de Libre Comercio de América del Norte. El órgano rector del tratado es la Comisión de Libre Comercio de América del Norte. La última reunión se realizó el 3 de abril del 2012 en Washington, D.C., ocasión en la que los secretarios de Economía de México, de Comercio de Estados Unidos y el ministro de Comercio Internacional de Canadá emitió una declaración conjunta. Adicionalmente se cuenta con otros dos órganos trilaterales. Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que no son exactamente como un tratado bastante extenso, simplemente son acuerdos. Dice bien que el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, el ACLAN, fue firmado el 14 de septiembre de 1993, incluso antes del Tratado de Libre Comercio, y entró en vigor a partir del Telecán, es decir, en el momento los dos entraron, ¿no? Pero bueno, con anterioridad ya se habían estudiado pues informaciones entre ambos países. En estos momentos se está pasando creo una moto, así es que bueno, ni modo, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo y bueno, todo se puede escuchar. Fue el primer acuerdo internacional sobre asuntos laborales ligados a un tratado internacional de libre comercio. El acuerdo establece la Comisión para la Cooperación Laboral y un organismo internacional integrado por un consejo ministerial, el cual está formado por los ministros de trabajo de los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, y se encarga de la formulación de políticas y de la toma de decisiones. Y Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Bueno, la primera parte es un poquito más enfocada a los trabajos, todas las reglas que debe seguir una persona para trabajar en cualquiera de los tres países. Hay cierta preferencia entre los tres o ciertas reglas que tienes que seguir, ¿no? Obviamente otros países fuera de esto tendrán otro acuerdo a lo mejor muy diferente, ¿no? Después el Acuerdo de Cooperación Ambiental del Ambiente, perdón, Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte fue firmado en 1993 por México, Canadá y Estados Unidos, y este acuerdo dio lugar a la creación de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que tiene el propósito de atender los asuntos y retos ambientales comunes, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental en los tres países. Entonces, digamos que pueden existir un tratado de libre comercio completo con diferentes acuerdos. Esta es la cuestión ambiental, todo lo relacionado pues, con el mejoramiento, cuestiones de productos biodegradables, la ecología, entre empresas, todo eso. Bueno, aquí tenemos datos interesantes de la entrada del Tratado de Libre Comercio, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Prácticamente aquí está en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que ese documento es donde se publican todo tipo de cuestiones de leyes, etc. Si se dan cuenta ustedes en este momento, está lunes 20 de diciembre de 1993.
es decir, muchísimos años, y ese día fue publicado en la segunda sección. En ese caso, en aquel entonces le correspondía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, una secretaría que actualmente no existe como tal, pero en ese tiempo se llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y pues aquí está toda la información relacionada con el Tratado de Libre Comercio. Vamos a leer nada más estas primeras partes y la vamos a ir viendo de una forma breve porque es bastante extensa. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que ya no existe, dice: al margen de un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. En aquel tiempo estaba el presidente Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes saber. Por el plenipotenciario debidamente autorizado, al efecto se firmó simultáneamente el día 17 del mes de diciembre del año de 1992 en las ciudades de México, Ottawa y Washington, D.C., el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta. Aquí hay que aclarar que, bueno, obviamente nuestro idioma oficial pues es el español, pero el de Estados Unidos y el de Canadá son inglés. Entonces, obviamente el Tratado de Libre Comercio en esos países está en el idioma respectivo, inglés, y bueno, a lo mejor está traducido en francés, por la cuestión de Canadá que hay partes donde se habla francés, ¿no? Pero en el caso de México, podemos decir que esa es una desventaja, ¿no? Que no todos sabemos hablar inglés, entonces hay que hacer una traducción. Toda la traducción de esta ley está certificada ante una persona, un traductor oficial, para hacer equivalente, pues los artículos, los párrafos, todo igualito como el de Estados Unidos y el de Canadá, ¿no? Después dice: el tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 22 del mes de noviembre del año de 1993. Y 3, ¿no? Según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 del mes de diciembre del propio año. Los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo 2203 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, intercambiaron notificaciones en las que manifiestan haber concluido con las formalidades jurídicas necesarias a efecto de que el tratado entre en vigor el día 1 del mes de enero de 1994. Por lo tanto, para su debida observancia y cumplimiento de lo dispuesto por la primera fracción del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulga el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los 14 días del mes del año de 1993. El presidente en aquella época, Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, en aquel entonces Marcelo Ebrard, muy conocido actualmente, era subsecretario de Relaciones y certifica, ¿no? Y bueno, aquí viene un índice de más o menos cómo era el Tratado de Libre Comercio. Preámbulo, primera parte, aspectos generales, capítulo, objetivos, ejemplo, artículo 101, establecimiento de la zona de libre comercio, artículo 102, objetivos, y bueno, se va una serie de capítulos y una serie de artículos, por secciones, en fin. Todo esto, anexos, todo esto es realmente el índice. Secciones, capítulos, si se dan cuenta, pues son bastantes, ¿no? Todo esto viene en aproximadamente 560 páginas, que bueno, obviamente sería imposible ver cada uno de los términos de estas publicaciones. Bueno, entonces en ese caso ya es decisión un poquito de ustedes observarlo más. Al final de cuentas, todo esto, entre comillas, no todo se está aplicando actualmente porque ya existe otro que no se llama precisamente Tratado de Libre Comercio, se llama TEMEC, ¿no? Entonces, algunas partes a lo mejor serán iguales, otras no tienen sentido. Bueno, pues ustedes tendrían que estudiar nada más, así que estudiarlo, no tienen que hacer resumen ni nada por el estilo. Lo voy a anexar junto en la plataforma. Y solamente es para leer, lectura, lectura y lectura nada más. De aquí puede ser que también venga el examen. Recuerden que el examen va a ser virtual. Y bueno, al final voy a dar un aviso referente al examen para que vean cómo se va a hacer el examen, ya que es por tiempo. Entonces, aquí nomás lo que recomiendo es leer, nada más. Leer, no es necesario sacar resumen, preguntas, pues nada. Simplemente leer esas 560 hojas y de aquí pueden venir preguntas para el examen que sería el día 31 de mayo.
Después nos vamos a la información. Es otro documento que también lo voy a anexar. Los tres documentos los voy a anexar al Classroom. Aquí nomás lo que importa es del 2 para abajo. Importancia del Telecán para México. Razones para negociar. En la estrategia de apertura e integración global de México, el Telecán se ha convertido en el motor principal del crecimiento de nuestro comercio exterior y en la base de nuestra competitividad internacional. Por lo anterior, desde el inicio del 2017, el presidente Enrique Peña Nieto, obviamente pasaron muchos años y llegó el presidente Enrique Peña Nieto, estableció claramente cuáles serían los principios que regirán la relación comercial de México con Estados Unidos en la coyuntura actual. México no aceptaría la reimposición de aranceles, cuotas u otros mecanismos que restringieran las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Obviamente a veces los estadounidenses pues quieren tomar ventaja. México estaría dispuesto a modernizar el Telecán para incorporar disciplinas nuevas, es decir, nuevas tecnologías, nuevos productos que en aquella época no existían y ahora existen, y acorde al siglo XXI, es decir, este siglo es el XXI, y que no estaban presentes durante la época de la negociación original del Telecán. El Telecán por naturaleza ligaba a México, Estados Unidos y Canadá, de modo que cualquier modernización de este acuerdo debería considerar los intereses de las tres partes y debería permanecer como un acuerdo trilateral. Todo movimiento que se haga en este tratado es para los tres. Dado el peso específico del Telecán en la economía de México, entre las razones para participar en su modernización se encuentran las exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá. Se multiplicaron por 7, pasando más de 1.474 millones de dólares. En 1993, un año previo a la entrada en vigor del tratado, ¿no? Obviamente, sí convino, ¿no? Las importaciones originarias de dichos países se multiplicaron por 4 al pasar de 46, más de 46, a 189. 66% del comercio que México realiza con el mundo, un 84% exportación total de México y el origen 49% de importación, el equivalente a un 48% del PIB. Este nivel se intercambia comerciales a posicionados en Estados Unidos con nuestro principal socio comercial, mayor mercado de exportación y principal proveedor también, y a Canadá como el cuarto socio comercial, segundo de mercado de exportación y sexto proveedor. Canadá y Estados Unidos son fuentes del 53%, equivalente a 276 millones, que ha recibido México entre el 94 y el primer semestre del 2017. Aquí están contabilizando tantas cosas que, bueno, hacemos, ¿no? Durante mucho tiempo. Después, por socio, Estados Unidos es el principal inversionista de México, un 46%, Canadá el cuarto. Mercado de exportación más importante para las industrias estratégicas del país como electrónico. En el 2016 las exportaciones del sector ascendieron a más de 62 millones, ¿no? Autos ligeros, autopartes, agropecuario y autos pesados. Consecuencia de no hacerlo o si no se hubiera hecho, ¿qué sería? Si México no decidiera tomar parte en el proceso de modernización de Telecán, al que ya han accedido los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, se correría el riesgo de no participar en el desarrollo de las nuevas disciplinas de comercio en bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual, compras de gobierno y otras, con las que México tendrá en los hechos que coexistir aún sin haber participado en su elaboración. Bueno, esto hubiera pasado si México hubiera dicho, no, gracias, muchas gracias, pero ya está aquí. Obviamente eso no sucedió. Para el país es de suma importancia estar presente e influir en el contenido de la revisión del Telecán. Además debe tomarse en cuenta que las modalidades que se desarrollen y plasmen eventualmente el Telecán reformado influirán significativamente en las disciplinas de comercio exterior, a ser utilizadas en el ámbito internacional en los próximos años, como en su momento lo hizo el Telecán en dos ámbitos. Y ya casi para terminar, 1. Su contenido se convirtió en el modelo para la conclusión exitosa de la ronda de Uruguay. Si se acuerdan, en clases pasadas habíamos visto sobre la importancia de Uruguay en algunos tratados y el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio, que ya lo vimos hace tiempo, ¿no? 2. Una larga lista de países buscó tener con Canadá y Estados Unidos tratados similares al Telecán, es decir, que si no copiar el modelo para que fuera a lo mejor Estados Unidos, Canadá y otro país, para así decirlo, Honduras, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias de no participar en esta modernización o bien las consecuencias de tener un mal acuerdo son muy delicadas. Para México las consecuencias incluirán incremento de aranceles que llevaría el comercio bilateral a regirse por los aranceles nacionales más favorecidos, que obviamente eso no sucedió, y reducción de las inversiones, que tampoco pues sucedió. Y bueno, aquí menciona que impactaría la perspectiva de crecimiento del país, ¿no? Obviamente esos tres párrafos que leímos no sucedieron porque México al final pues seguimos con ellos con el tratado, ¿no? El nuevo tratado del TEMEC. Ahora, beneficios y ventajas que se esperan obtener de la modernización, que bueno, son ventajas que ya se tienen porque ya
se pagó y todo eso, ya está listo para que sea vigente, obviamente. Ya tenemos más o menos un año y medio de vigencia. Una modernización exitosa de Telecom debe contribuir a hacer de América del Norte la región más competitiva, ya que sus productos elaborados de manera conjunta tengan éxitos en todos los mercados, que eso sí sucede, ¿no? Y bueno, establecimiento de uso de reglas de origen para alcanzar beneficios regionales, modernización de procedimientos aduaneros, que esto es lo que hoy en día pues es más rápido, nuevos documentos ágiles, escáner, códigos para hacerlo más rápido, congruencia de las normas fitosanitarias y sanitarias con respecto a ciertos productos, las revisiones, etcétera, proveer una mayor integración de los mercados laborales de América del Norte, protección de la propiedad intelectual, que lo hemos visto mucho sobre los derechos de autor, ¿no? Obviamente muchos piensan, no, pues exportar, importar, y todos piensan en un producto que puedes tú ver o utilizar, pero no solamente se puede exportar eso, ¿no? Se puede exportar conocimiento, una persona que sabe hacer un conocimiento, un servicio, todo eso también se exporta e importa, ¿no? Pero normalmente eso no lo vemos como, eso no es, ¿no? Siempre un producto es lo que es, ¿no? Después dice disciplina y transparencia y anticorrupción, ¿no? Buscar que, bueno, no se hagan o no se cometan delitos, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Economía digital, capitalización, ampliación sectorial y ampliación regional del Banco de Desarrollo de América del Norte, e incorporar disposiciones que reflejan la transformación del sector energético y fortalezcan la seguridad energética de la región. Todo lo relacionado con petróleo, energías, pues ayuda de alguna manera, ¿no? Y ya casi por último, programa inicial del proceso de negociación de la calendarización. Y aquí nos menciona que en ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó? México, Estados Unidos y Canadá acordaron que la primera ronda de negociación se realizará del 16 al 20 de agosto en Washington. La siguiente ronda de negociación se llevará a cabo de manera periódica, un cierto número de días, alternando consecutivamente su sede. Es decir, no solamente en Estados Unidos, pero en Canadá, ¿no? Y es importante señalar que si bien existen los incentivos en los tres países para poder tener una negociación muy expedita y enfocada, el criterio queda tener una negociación muy expedita y enfocada, el criterio que prevalecerá sobre la negociación es la calidad de la misma y la consecución de los intereses del país. Recuerden que la CE, que es Secretaría de Economía, manifiesta su apertura para que el Senado de la República realice una labor de acompañamiento, ¿no? Y bueno, aquí nos menciona una pequeña conclusión que no está de más de darla como hecho que realmente fue lo que sucedió, que dice: México se encuentra en el centro de un debate internacional sobre el modelo que regirá las relaciones económicas y comerciales en las primeras décadas. Por una parte, existe la tentación de ceder a prácticas proteccionistas, a promover políticas aislacionistas y a cuestionar las instituciones comerciales que se han contribuido a lo largo de muchos años, ¿no? Y contrariamente, existen países que definen firmemente el camino de la integración y de la promoción de los valores que en México hemos cultivado: estabilidad económica, competitividad, libertad bajo los bienes y los capitales, a través de la modernización del Telecom. Bueno, y hasta aquí esta parte. Bueno, al final, ¿qué es lo que vamos a ver o qué vimos? Prácticamente vimos ya en forma de resumen, estos tres archivos yo se los voy a enviar para que no piensen que no. Y eso lo voy a enviar y ya ustedes lo tendrán que releer junto con los temas anteriores, ¿no? Esto era como una antecedente del Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio es realmente el original, así es que le recomiendo solamente lectura, porque eso puede venir en el examen. Obviamente no hay que hacer tarea ni nada de eso. Y el último aquí pues un repaso, ¿no? También un informe del Telecom. Son 3 archivos. Muy bien. Referente, bueno, le vamos a dar un poquito de avisos. El examen es hasta el 31 de mayo. Así es que lo que veamos la siguiente clase es lo último. Desde el 10 de mayo que vimos clase hasta ahorita. Y lo que veamos la siguiente clase viene en el examen. El examen va a ser escrito. Y bueno, yo voy a explicar de qué manera va a ser pues, el examen. El examen va a ser un examen simulacro que les voy a dar las instrucciones. El siguiente examen, más bien no es un examen, de hecho no es de esta información, es un cuestionario que les voy a poner yo
Yo ese cuestionario se lo voy a enviar por correo electrónico Gmail. Todos ustedes tienen correo electrónico Gmail. Entonces, cuando yo les envíe el Gmail, lo voy a poner cuestionario sorpresa o examen simulacro. Ustedes le van a dar clic al enlace y en ese enlace simplemente son preguntas donde tienen que escoger pues la respuesta que sea correcta. El objetivo es que ustedes más o menos vean cómo va a ser el examen. Pues le voy a poner un temporizador. Obviamente les preguntas si se la sacan mal o bien, no pasa nada. Es un simulacro, más bien es un simulacro para usar el examen. Así como hagan ese examen, van a hacer los demás exámenes. Obviamente ustedes pueden tener la duda de que, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor no alcanzo a hacer, por ejemplo, el examen? Recuerden que el examen sería individual y cada quien, en el momento en que abra el examen, va a ser un examen distinto. No es igualito. Van a venir preguntas diferentes. Entonces, cada quien lo va a hacer a su tiempo. Ejemplo, si alguien ahorita lo abre, va a tener más, un ejemplo, va a tener un temporizador de, por así decirlo, 20 minutos. Entonces él en 20 minutos pues, está haciendo ese examen, ¿no? Respondiendo A, B o C o según las preguntas. Y a lo mejor otra persona dice, bueno, yo ahorita no lo quiero empezar a hacer, lo voy a empezar a hacer en 15 minutos o en media hora. Mientras que una persona ya casi lo termina, la otra lo va a empezar a hacer, no pasa nada. Cada quien lo puede hacer en diferentes tiempos, pero pues el tiempo es el que empieza a reducir. Entonces, pues, a lo mejor muchos podrán pensar, no, pues voy a copiar muy a gusto. Bueno, si en 20 minutos o en 15 minutos que ponga el examen te alcanza para copiar, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar. Yo recomiendo obviamente que mejor estudien todo y ya cuando llegue el examen empiecen a hacer las preguntas y a responder A, B o C. Otra cosa muy importante, si se pasan de una, digamos, como una hoja, ya no pueden regresar. Entonces, vamos a hacer una muestra. Les voy a enviar el día de hoy una muestra de más o menos 10 preguntas. Obviamente si están buenas o malas las respuestas no pasa nada, es simplemente para que ustedes sepan usar el examen. Al final que van a terminar el examen les va a aparecer a veces un cuadro, ustedes nomás les dan enviar y ya. Ustedes no le muevan nada y van a ver el temporizador en la parte de arriba. Bueno, ese es el objetivo. Todavía no sé si voy a alcanzar a lograr que sí aparezca el temporizador. Entonces, para que todo es un simulacro. Si no funciona, posiblemente cambiemos la forma de hacer el examen. Todavía me queda el otro domingo para decirles si va a ser así o a lo mejor igual lo cambio, ¿no? O igual a lo mejor si va a ser el examen, puede ser pregunta abierta. Entonces, no sé todavía. Bueno, el objetivo es que sea escrito, pero hoy les mando un simulacro. Si veo que funciona, pues bueno, digamos que eso. Si veo que pues, no funciona, entonces sí sería tal vez un examen oral. Y bueno, pues sería a lo mejor a preguntas por audio, ¿no? O sea, yo les voy a decir, ahora sí, pregunta de examen, ¿no? Y todos van a estar al mismo tiempo y va tu pregunta número 1, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿No? Pero bueno, en su momento lo vamos a explicar. Toda la información sobre los trabajos y tareas lo voy a poner en Classroom, no voy a dejar muchas. Y pues hasta aquí sería. Muchísimas gracias a todas las personas que pusieron su nombre y su asistencia. Y pues la soldada que entró no la hemos visto, así es que probablemente sea una soldada caída. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.